Mi esposo abandonó nuestra luna de miel para cuidar a su ex esposa herida. Entonces, me fui de viaje, y lo que pasó después arruinó su vida por completo. Mi esposo y yo nos casamos hace aproximadamente un mes, y esta semana se suponía que íbamos a nuestra luna de miel, pero mientras esperaba en el aeropuerto, me envió un mensaje diciendo que no podría llegar porque tenía que atender una emergencia que su ex esposa le había comunicado por texto. Para contextualizar, mi esposo es un poco adicto al trabajo, así que tenía una reunión con un cliente importante la mañana en que debíamos partir. Como era un cliente clave, me dijo que fuera al aeropuerto y que él conduciría directamente desde su oficina. Por eso tuvimos que llegar por separado. Ya estaba bastante molesta por eso, porque realmente pensaba que podía posponer esa reunión. Y encima de eso, cuando me envió el mensaje diciendo que tenía que estar con su ex por una emergencia, perdí los estribos. Decidí comprar boletos de avión para otro destino y viajar con mi hermana. No respondí a ninguno de sus mensajes ni disculpas hasta ayer. Pero incluso entonces, solo le envié un par de fotos mías bailando en un club. Y eso ha enfadado mucho a nuestras familias. Nuestro vuelo fue hace 3 días. Y desde entonces, no ha dejado de disculparse cuando se dio cuenta de que no regresé a casa cuando él no pudo llegar al aeropuerto, sino que tomé otro vuelo y visité a mi hermana. Ayer, estaba muy molesta por todo lo que estaba pasando. Así que mi hermana me llevó a un club y terminamos bailando y emborrachándonos. Por eso decidí tomar un montón de fotos mías y enviárselas. El propósito era hacerlo sentir mal, pero él fue y se lo contó a toda la familia. Y ahora la gente me regaña porque piensan que fue muy insensible de mi parte ignorar la emergencia en sí. Para contextualizar, su ex lo llamó porque se tropezó con algo y se torció el tobillo. Sus padres no viven en el mismo estado que nosotros, pero siento que podría haber llamado a sus amigos en su lugar. Llamó a mi esposo, su ex esposo, y él fue quien la llevó a la sala de emergencias. Más tarde, después de aterrizar, recibí un par de mensajes de él explicándome toda la situación. Pero eso me molestó aún más porque siento que podría haber llamado a cualquiera en el planeta, pero eligió llamar a mi esposo, y él eligió abandonar la luna de miel por esto. Ni siquiera tuvo la decencia de llamarme. Solo me envió un mensaje diciendo que tenía que perder el vuelo y ni siquiera me dijo qué era esta emergencia. No sintió la necesidad de explicarme nada hasta que había resuelto la situación. Y eso es lo que me molesta. Esta no es su situación para resolver. Podría haber contactado a cualquiera de sus amigos comunes y enviarlos a ella. Al menos eso es lo que yo habría hecho en su lugar porque él sabe que no me gusta su ex. No lo arriesgaría, pero todos los demás dicen que estoy siendo demasiado sensible y que mis celos me hacen parecer una persona patética e insegura en este momento. Sin embargo, no estoy de acuerdo con eso. Siento que su ex debería haber llamado a alguien más para pedir ayuda y mi esposo no debería haber ido, especialmente al costo de nuestra luna de miel. Pero dada la reacción de ambas familias, temo que podría haber exagerado un poco con mi comportamiento hacia él. Así que, 8 por estar enojada con mi esposo por saltarse nuestra luna de miel para estar con su ex por una emergencia médica. Bueno, no quería hablar con mis suegros en este momento porque las cosas están bastante tensas, pero sí expliqué la situación a mi familia. Ya he estado muy molesta con mi esposo durante los últimos días, porque siento que después de casarnos, me ha dado por sentada. De hecho, iría más atrás, y diría que esto ha estado pasando por un tiempo. Desde que nos comprometimos, ha pasado todo su tiempo en el trabajo. Y aunque normalmente no me molesta, ha sido un poco excesivo. Ha estado trabajando como loco por esta promoción hasta el punto de que incluso consideraba posponer la boda hasta después de su promoción. Pero puse el pie en el suelo en ese momento. Así que, sí, ha sido un poco loco, y hemos tenido muchas peleas pequeñas y mezquinas. Antes de casarnos, trataba de mantener la calma porque pensaba que era solo una fase. Que se calmaría un poco con el tiempo, pero claramente no sucedió. Y luego lo de su ex. Sé que en mi publicación probablemente parezco una persona muy insegura. No culpo a nadie por pensar así porque cualquiera que no conozca toda la historia probablemente creería que soy la mala aquí. Honestamente, siento que tengo mis razones, ya que él y su ex tienen una historia muy complicada. Empezaron a salir en la universidad y estuvieron juntos por 3 años, y se casaron a los 23, y luego permanecieron casados por otros 3 años, antes de divorciarse por problemas de incompatibilidad. 2 años después, me conoció y empezamos a salir. Siempre ha sido muy directo sobre su relación con su ex. Me dijo que ella había sido una parte muy importante de su vida, y que continuaron siendo amigos después del divorcio porque fue una situación amistosa. Antes de conocerla por primera vez, no estaba insegura en absoluto. Pero luego vi cómo actuaba alrededor de él, y no diría que me sentí insegura, pero sí diría que me sentí muy incómoda. Para contextualizar, todavía tienen un grupo de amigos de cuando estaban en la universidad y tratan de reunirse cada par de meses. Así que después de que habíamos estado juntos por casi un año, mi esposo me llevó a conocer a sus amigos, y su ex iba a estar allí como siempre. Lo sabía y la esperaba y pensaba que estaba mentalmente preparada para conocerla. Al principio, en realidad fue bien. Fue bastante cálida conmigo y parecía agradable. Pero luego, a medida que avanzaba la noche, las cosas se pusieron raras. No sé cómo explicarlo, pero de repente, empezó a quedarme claro que obviamente no lo había superado. No sé cómo ser específica, pero solo por su comportamiento, podía darme cuenta de que algo estaba mal. Intentaba hablar con él toda la noche. Empezaba a hacer pucheros si no le prestaba suficiente atención. Y aunque no intentó ser mala conmigo, actuó completamente como si yo ni siquiera existiera para el resto de la noche. Cuanto más borracha se ponía, menos inhibida parecía estar. Así que, al final de la noche, estaba bastante incómoda con todo, y le dejé claro mis opiniones a mi esposo. Al principio, fingió que no sabía de qué estaba hablando, pero luego,
Cuando notó que me estaba molestando, me dijo que había notado que ella había actuado raro, pero me aseguró que esta era la primera vez que pasaba después del divorcio. Me dijo que se habían reunido un par de veces para cenar y beber con sus amigos incluso después del divorcio, y que ella se había comportado completamente normal. Pero quizás esta vez, ya que sabía que yo iba a estar allí, probablemente se sintió un poco insegura y empezó a actuar raro, y quizás era posible que no lo hubiera superado por completo. Podía entender que había estado con él por mucho tiempo, así que quizás era difícil para ella verlo con otra persona, pero confiaba completamente en mi esposo. Y sabía que si le decía que no podía verla más o lo que sea, causaría muchos problemas para él. No tiene muchos amigos en el trabajo porque es tan ferozmente competitivo, y como se mudaba mucho cuando era más joven, no tiene amistades significativas de su infancia tampoco. Así que este grupo de amigos de la universidad, eso es básicamente todo lo que tiene. En cuanto a mí, no creo que nadie aparte de mí y mi esposo se diera cuenta de que su ex había actuado raro toda la noche. Sabía que si le decía que no quería que la viera más, tendría que dejar de reunirse con sus amigos, y eso lo aislaría completamente. Obviamente, no podía esperar que todos sus amigos acomodaran mis sentimientos y dejaran de salir con alguien con quien habían sido amigos por tantos años solo porque me sentía un poco incómoda con su comportamiento, especialmente cuando probablemente ni siquiera sabían qué estaba pasando. Así que por eso no hice un gran problema de eso. Como confiaba completamente en mi esposo, sabía que ella podía actuar tan insegura como quisiera. No iba a hacer diferencia para él porque incluso esa noche cuando yo estaba allí por primera vez, él solo la ignoró y se aseguró de que me sintiera priorizada. Continuó reuniéndose con sus amigos y sabía que su ex estaba allí. Pero no fui después de eso porque no me gustaba mucho. Luego, en nuestra boda, la invitamos porque sabía que si invitábamos a todo su círculo de amigos, sería raro si la excluíamos, especialmente ya que estaban en buenos términos. Además, realmente no quería que pensara que estaba insegura por ella. Así que la invitamos y asistió. Sorprendentemente, se comportó diferente ese día. Fue amable conmigo y mayormente se mantuvo para sí misma. Así que eso estuvo bien. Esa fue básicamente la última interacción que tuve con ella y pensé que las cosas estaban bien, pero luego ocurrió este incidente. Ahora, obviamente, ustedes probablemente saben hacia dónde voy con esto. La cosa es que todos sus amigos sabían que iba a su luna de miel en este día en particular, y pensé que era una coincidencia bastante grande que se lastimara justo ese día. Me pareció aún más extraño que tengan tantos amigos comunes. Sin embargo, eligió llamarlo a él aunque ya no es el más cercano a ella, ni emocional ni geográficamente. Sé que uno de sus amigos literalmente vive a un par de cuadras de ella, así que podría haberlo llamado fácilmente en su lugar, pero eligió llamar específicamente a mi esposo. Aunque su oficina está bastante lejos de su casa, él fue en lugar de llamar a sus amigos y decirles que estuvieran allí para ella. Ahora, esto combinado con el hecho de que ya había estado actuando muy molesto durante los últimos meses solo porque quería una promoción en el trabajo, simplemente me afectó. Ya habíamos estado peleando mucho por sus tendencias adictas al trabajo, y él sabía que realmente no me gustaba su ex. Así que eso fue la cereza del pastel para mí. Pero lo que más me molestaba era que ni siquiera me llamó para explicarme la situación. Solo me envió un mensaje y lo dejó así como si tuviera que entender y lidiar con eso. Sí, tomé un vuelo a la casa de mi hermana por enojo porque simplemente no quería estar sola en ese momento. No creo que haya hecho nada malo, especialmente cuando él ya había decidido que no iba a llegar a la luna de miel. Luego también está el hecho de que si realmente quería compensármelo y disculparse genuinamente, debería haber tomado un vuelo a donde estoy y hacerlo en persona. Definitivamente sabe dónde estoy. He estado publicando historias con mi hermana, así que no es como si estuviera en la oscuridad sobre eso. Si quería mostrarme lo arrepentido que estaba, podría haber venido y disculparse conmigo, y probablemente lo habría perdonado porque sabe que soy una tonta para los grandes gestos románticos. Lo que hice enviándole un montón de fotos mías, divirtiéndome en el bar, emborrachándome y bailando. La intención era molestarlo. No pensé que iba a involucrar a nuestras familias porque yo no lo hice. Y pensé que estábamos por encima de este tipo de cosas. Después de todo, él realmente me lastimó al saltarse nuestra luna de miel por el bien de su ex. Pero yo no fui a quejarme a sus padres, así que no entiendo por qué sintió la necesidad de hacerlo. Ya estaba bastante enojada con él. Ahora me siento aún peor. Mi hermana ha sido mi único consuelo en toda esta situación. Me ha defendido sin parar ante nuestros padres y esta mañana finalmente reconocieron que quizás tenía un punto. Así que por mi lado, no los culpo por estar molestos conmigo porque inicialmente no sabían todo lo que había estado pasando con nosotros. No tenían idea del problema que he tenido con él respecto a lo de adicto al trabajo, y luego también la situación con su ex, que no fue muy agradable para empezar. Pero en este punto, realmente no sé qué hacer porque desde que le envié esas fotos, ha dejado de intentar contactarme. Sus padres todavía me envían mensajes diciendo que necesito hablar con él y disculparme por ser tan mezquina, pero él mismo no ha dicho nada. Estoy planeando regresar a casa en un par de días para poder hablar con él en persona porque no creo que las llamadas y mensajes me sirvan en este punto. Ahora mismo, solo me siento molesta por todo esto. Aunque mi hermana está aquí para mí todo el tiempo, sentí que contarle a extraños sobre esto al menos me ayudaría a obtener una perspectiva más clara. Y definitivamente funcionó. Supongo que está realmente molesto por las fotos que le envié. Pero ni siquiera fue como si estuviera con un montón de hombres o algo. Había mayormente mujeres en el fondo. Dado que muchos de ustedes asumieron que estaba con muchos hombres en el club, solo necesitaba que supieran que eso no es lo que pasó. Entiendo por qué está molesto, sin embargo. Probablemente me sentiría igual si estuviera en su lugar. Pero luego no creo que entienda por qué estoy molesta. Si lo hiciera, habría hecho más esfuerzo para contactarme.
Pero todo lo que hizo fue llamar y enviar mensajes. Y realmente no creo que eso sea suficiente, especialmente considerando la gravedad de la situación. Si esto hubiera sido cualquier otro viaje normal, probablemente no estaría tan molesta, pero se suponía que era nuestra luna de miel, por Dios. Es realmente frustrante para mí que no parezca entender eso porque ha estado disculpándose como si esto fuera algo totalmente normal. De hecho, incluso le conté a un par de mis amigos sobre esto y me dijeron que mi reacción era completamente normal, especialmente dado que ya no confiaba en su ex, y él lo sabía. No pensó que era importante priorizarme en su lugar. Incluso mis padres me han pedido disculpas ahora ya que están al tanto de toda la situación. No solo de su lado, pero también me han dicho que si quiero que este matrimonio funcione, voy a tener que tragármelo y hablar con él primero cuando regrese a casa para al menos romper el hielo entre nosotros. La cosa es que no estoy segura de si realmente quiero hacer eso porque no creo que sea mi culpa. Sí, quizás enviar esas fotos fue algo mezquino, pero luego él fue y se quejó de eso a mis padres y a los suyos como si fueran a castigarme como a una adolescente. Quiero decir, eso también es mezquino. Así que, supongo que podemos llamarlo empate, al menos en ese frente. Entiendo que mis padres me dan consejos desde un lugar de preocupación porque realmente quieren que mi matrimonio funcione. Y yo también. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, todavía creo que lo amo. Y estoy segura de que si hablo con él, sabré que él también me ama. Pero el amor no es suficiente. Tengo que saber que me respeta y respeta mis opiniones también. Y ahora mismo, no me siento así porque ha estado tratando la situación tan casualmente que ni siquiera creo que esté tomando mi enojo en serio. Eso es un problema para mí. Nunca me gustó su ex en ningún momento. Y la única razón por la que nunca le pedí que dejara de salir con ella fue porque sabía que sería pedir mucho ya que tendría que cortar con sus únicos amigos. Soy una persona generalmente confiada, pero siento que incluso mi confianza tiene límites, y esto cruza la línea. También, el hecho de que no me haya enviado mensajes después de que le envié esas fotos, o haya hecho ningún esfuerzo para contactarme o hablar conmigo, me está afectando. Mi hermana honestamente cree que debería quedarme con ella por un par de días más, hasta que él aparezca para disculparse, o hasta que piense que es hora de seguir adelante y no pueda lidiar con esto más. Honestamente, tengo que decir que estoy tentada por su oferta porque eso realmente le enseñaría una lección. Pero luego no quiero ser tan mezquina tampoco. Después de todo, hemos estado juntos por un tiempo considerable. Estamos casados ahora, y aunque hemos tenido nuestra cuota de problemas hasta ahora, siempre hemos logrado resolverlo. Aunque no me siento muy confiada al respecto, creo que si hablo con él, al menos puedo darle una oportunidad para que funcione. No quiero rendirme sin siquiera intentarlo. Pero mi único dilema ahora es que quizás él esté listo para hacerlo porque no está intentando en absoluto. Ni siquiera sé qué sentir más. Siento que estoy divagando sin sentido, pero solo necesito hablar de estas cosas. No quiero hablar con amigos o familia sobre esto porque siento que tendrán sus propias opiniones, sus consejos y todo eso. Y ahora mismo, solo quiero desahogarme sin oír nada de eso. De todos modos, mi punto es que estoy muy molesta de que después de esas fotos, simplemente dejó de intentar. Y ahora, solo porque estaba molesta con él e hice algo por enojo, de repente es mi responsabilidad reparar nuestra relación. No sé cómo sentirme al respecto, pero si realmente quiero que este matrimonio funcione, sé que voy a tener que tragármelo y hacerlo. Así que, por eso regreso a casa y espero que podamos resolver esto. Si no, entonces no sé qué esperar porque la alternativa es tan mala que ni siquiera quiero decirla en voz alta. Así que, volé de regreso a casa hoy temprano en la mañana. Y para mi sorpresa, cuando llegué a casa, la casa estaba cerrada con llave. Sabía que mi esposo no estaba en el trabajo porque eran alrededor de las 8:21 de la mañana y no salíamos para el trabajo hasta las 9:00. Eso fue realmente raro. Luego, cuando entré a la casa, me sorprendió aún más porque parecía que no se había limpiado en días. Inmediatamente empecé a llamarlo, pero no contestó el teléfono. Luego, alrededor de las 9:00 de la mañana, finalmente contestó, y cuando le dije que estaba de regreso en casa y le pregunté dónde estaba, me dijo que me quedara allí para que pudiera conducir de regreso a casa. No tenía idea de qué estaba pasando, pero me quedé aunque tenía un muy mal presentimiento sobre esta situación porque no estaba en casa. Por supuesto, mi primer pensamiento fue que debía estar quedándose con su ex, y ya sabía que si eso era realmente la verdad, me iba a ir. No había forma de que me quedara con él, sabiendo que había pasado los últimos días con su ex, sabiendo que no me gustaba. Pero como una idiota, todavía quería darle una oportunidad, para al menos explicarse porque pensé que quizás había otra explicación más inocente y razonable. De todos modos, en un par de minutos, regresó a casa y sin perder tiempo, lo confronté y le pregunté dónde había estado. Entonces, por supuesto, justo como esperaba, me dijo que había estado quedándose con su ex durante los últimos días, desde el día del vuelo. Así que por casi una semana, había estado quedándose con su ex, y ni siquiera pensó que era importante mencionármelo. O más probablemente, no me lo dijo a propósito porque sabía que me molestaría aún más. Pero lo que sea, el punto es que no me lo había dicho. Inmediatamente empecé a enloquecer tan pronto como dijo eso. Empecé a gritarle porque ya estaba muy molesta con él, y solo sabía que esto iba a pasar. Intentó ponerse a la defensiva, pero luego le pregunté si había estado yendo al trabajo, y me dijo que había estado trabajando desde casa. Eso fue la gota que colmó el vaso, porque incluso cuando le había pedido que cambiara a trabajar desde casa por un par de días o solo tomara unos días libres del trabajo para que pudiéramos preparar nuestra boda juntos, había declinado y dicho que esta promoción era demasiado importante para él como para sacrificar su trabajo. Miraba con desdén la cultura de trabajo desde casa, así que no quería arriesgar nada.
Pero ahora, solo porque quería cuidar a su ex, estaba listo para hacerlo. Intentó decirme que sus padres son bastante mayores, así que no podía esperar que vinieran a cuidarla, especialmente cuando ellos necesitan que alguien los cuide, y todos sus amigos habían estado demasiado ocupados, y así que solo lo dejaba a él. Teniendo el tipo de relación que tenían, sentía que sería realmente grosero declinar, ya que estaba herida. Era muy difícil para ella hacer cosas por sí misma, y por eso decidió quedarse con ella. Me aseguró que había estado durmiendo en el sofá y que había sido puramente platónico, pero no me importaba. Podría haber estado durmiendo en su sótano por lo que me importaba. El hecho era que me había ocultado este hecho muy importante. Y como una tonta, me había estado culpando por esas fotos que le envié todo el tiempo mientras él se quedaba con su ex en su casa. En comparación, lo que hice fue literalmente nada. Y él ya había enviado esas fotos a nuestros padres para hacer un gran problema de esto. Así que ni siquiera fue como si esto quedara impune. Tuve que enfrentar las consecuencias por lo que hice, aunque no era tan malo como lo que él estaba haciendo. Ahora le dije que era hora de que enfrentara repercusiones por sus acciones también. No había desempacado aún, así que agarré mis maletas y empecé a caminar hacia afuera. Pero luego me dijo que solo estaba tratando de estar allí para su ex como amigo, y que sería realmente cruel de su parte declinar cuando ella le había pedido que se quedara con ella. Siguió tratando de explicarse como si esto fuera algo muy razonable, pero no estaba interesada en escucharlo. Solo me fui, subí a mi auto y conduje a la casa de mis padres. Una vez allí, les expliqué toda la situación. Y me dijeron que si quería presentar una demanda de divorcio, arreglarían para que hablara con un abogado. Ni siquiera tardé un segundo en aceptar. Así que ahora mis padres están buscando un abogado mientras yo solo trato de procesar todo lo que está pasando. Lo bloqueé tan pronto como llegué a casa, aunque me había enviado un montón de mensajes diciendo que estaba realmente arrepentido de que me sintiera mal, pero que solo quería estar allí para su amiga. El hecho de que incluso mientras se disculpaba, todavía se aferraba a su punto. Me molestó aún más de lo que ya estaba. Ahora, dada la situación actual, no me siento mal por nada de lo que he hecho porque siento que si algo, fui mucho menos mezquina de lo que debería haber sido. Si hubiera sabido que se estaba quedando con su ex, probablemente habría ido con todo tratando de hacerlo sentir mal. De todos modos, lo hecho está. Solo voy a hablar con un abogado y tratar de terminar con esto. Puede ir a quedarse con su ex permanentemente ahora. Ya no me importa. Respondió que no está impugnando la petición y pronto podremos finalizar todo porque ha aceptado mis términos. Me envió un correo electrónico hace un par de días diciendo que estaba realmente arrepentido de cómo resultaron las cosas, pero que sentía que me había vuelto muy insegura y celosa, y cree que esta es la mejor decisión para nosotros a largo plazo, ya que no cree que pueda hacer que funcione conmigo, si este es el tipo de persona que soy. Realmente me hirvió la sangre leer ese correo porque incluso ahora realmente piensa que lo que hizo fue completamente razonable. Incluso sus padres sienten lo mismo. Por eso llamaron a mis padres y empezaron a darles sermones sobre mi comportamiento. Pero mis padres les dijeron dónde podían meter su pequeño sermón. De todos modos, he decidido mudarme con mi hermana, y en un par de semanas incluso cambio de trabajo, ya que ella logró conseguirme un puesto en su compañía. Esto va a ser un gran cambio. Pero honestamente, realmente lo necesito. Mis amigos y padres también piensan que necesito un cambio de escenario. Especialmente ya que realmente amo a este hombre, pero resultó ser una total decepción. Honestamente, estoy bastante emocionada por mi nueva vida, especialmente ya que voy a estar más cerca de mi hermana. Them Bao Chat.